días, hermanos. En esta mañana tendremos un hermoso culto. Qué bonito es que nos volvamos a ver aún a través de este medio, y les invito que pues realmente hagamos con todo gozo, con toda alegría de nuestro corazón, poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Y iniciaremos con un preludio a cargo de nuestro hermano Moisés Elvira. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, en ese día glorioso iré a morar con él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Bien, hermanos, ahora leeremos la palabra de Dios que se encuentra en Salmos 1 y 2, 9, 1 y 2, que dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Bien, hermanos, ahora les invito a que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y haremos una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor, y te pedimos, oh Dios, que aceptes lo que traemos en nuestro corazón a través de los cantos, a través de la lectura, Señor, y que tú seas glorificado hoy y siempre, Padre Santo, y que aceptes nuestra gratitud que trae en nuestro corazón por las bendiciones y porque tú eres un Dios único y verdadero. Acepta pues como un olor fragante este culto, Señor, y que tu nombre sea alabado y glorificado siempre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos, seamos bienvenidos este domingo a nuestra transmisión de nuestro culto en vivo. Damos gracias a Dios porque nos permite estar juntos en esta plataforma y bueno, dispongamos nuestros corazones para alabarle, para adorarle y gocémonos todos juntos, hermanos. Bienvenidos. Hermanos, los invitamos a tener una lectura bíblica. Busquemos el Salmo número 67. Vamos a leer todo el capítulo. Salmo número 67. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Amén. Hermanos, tendremos ahora nuestro primer periodo de alabanza. Cantaremos Grandes y maravillosas son tus obras, 10,000 razones y gracia sublime. Adoremos a Dios con nuestro corazón, hermanos. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Debe dar Dios y darle gloria, porque su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey, hoy te adoramos, Rey. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Qué sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy.
tiempo de la recolección de los diezmos y las ofrendas. Les recordamos que las pueden hacer llegar con algún diácono, con el tesorero de la iglesia. Los invito a repetir 2 Corintios 9:7. La palabra de Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, Señor, porque sin duda tú día a día nos sostienes, Señor. Nos das bendición, Padre Santo. Recibe, Señor, estas ofrendas y diezmos, Señor, que cada uno de mis hermanos están recolectando en sus casas, Señor, y que sean de edificación para tu obra, para la iglesia, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú nos sigas cuidando y bendiciendo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenos días. Es tiempo de Misiones 360. Mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, déjame ver lo que tú ves para cambiar lo malo en mí y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves, déjame oír lo que oyes tú, para estar junto a ti, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú, mi corazón sea fiel, Señor, y en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor, mi corazón sea fiel, Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Continuamos con nuestro segundo periodo de alabanza. Cantemos con gozo al Señor, hermanos. Será llena la tierra y yo iré de la tierra hasta el fin. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista.
ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier y veo que la humanidad no ama gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. De tu amor y tu paz desea la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo
Hermanos, tendremos ahora nuestra lectura bíblica de la predicación de esta mañana, que se encuentra en Hechos 13 y vamos a leer del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano pastor que trae esta mañana el mensaje de nuestro Dios y que tiene como título ¿Cómo realizar el ministerio cristiano? Agradezco al Señor porque tengo la bendición de estar ante ustedes nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios, que sin lugar a dudas siempre viene a hacer un efecto de dar aliento, de dar dirección, de abrir nuestros ojos, de bendecirnos, de recordarnos las promesas de nuestro Padre en todo tiempo. Bueno, todo esto lo hace la palabra de Dios y hace muchísimo más que esto que hemos mencionado. Así que siempre debemos estar dispuestos a escuchar con atención lo que el Señor nos dice entonces en su palabra. Por eso yo le invito para que en esta ocasión nuevamente, como lo ha hecho en otro momento, que aplique su corazón junto conmigo a las palabras del Señor que hemos de reflexionar en esta ocasión. Que el Señor le bendiga ricamente con toda su familia. Y déjeme darle lectura a esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Ahí está la porción que ha de ser la fuente de nuestra reflexión en esta ocasión. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Quiero invitarle a orar por un momento para rogar a Dios la dirección suya para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque el interés tuyo es que nosotros siempre estemos nutridos, Señor, con la palabra de tu gracia. Sabemos que el deseo tuyo es alimentar nuestro corazón, nuestra alma, y de esta manera vivir asido siempre de tu sabiduría y de tus promesas. Por favor, en esta ocasión nuevamente toma en tus manos nuestro corazón y permítenos reflexionar con la guía de tu Santo Espíritu para que aprendamos de ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana es cómo realizar el ministerio cristiano. Cómo realizar el ministerio cristiano. Y repito la cita, es Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3. El ministerio, hermanos, es servicio. Lo que la iglesia hace de diversas formas para cumplir con la comisión de Dios de dar a conocer su nombre para que otros sean salvos, eso se llama servicio. Y el servicio es ministerio. Pero, ¿cómo debe ser realizado el ministerio cristiano? El pasaje que tenemos a la mano, Hechos 13, del 1 al 3, nos ayuda a responder esta pregunta. Y la pregunta, repito, es: ¿cómo debe ser realizado el ministerio cristiano? La iglesia, hermanos, es una comunidad. La iglesia es un grupo, un conjunto de personas, en este caso, que han creído en Jesucristo y que han sido salvas por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero Dios nos ha llamado a nosotros para que aquellos que hemos creído vivamos en comunidad. Debemos vivir con ese sentido de ser familia, de ser comunidad.
para que podamos desarrollar la obra de nuestro Dios. La pregunta entonces, ¿cómo ese grupo de creyentes, ese grupo de personas que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo como su Salvador, cómo estas personas deben de realizar el ministerio cristiano? En primer lugar, hermanos, de acuerdo con este pasaje, el ministerio cristiano se realiza en la iglesia local. Dice este pasaje en el primer versículo, en la iglesia que estaba en Antioquía. El escritor Lucas, en este caso, está haciendo referencia a un lugar específico, a un grupo de hermanos específico que estaba en cierto lugar y estaba en Antioquía. Allí había nacido una iglesia y ellos estaban interactuando, estaban trabajando juntos en bien de la obra de Dios. El Señor Jesucristo los había alcanzado y ahora ellos tenían un sentido de comunidad. Hay que observar que no son hermanos desligados de diferentes congregaciones o hermanos que estaban desligados de algún grupo en particular, sino que eran gente que se había congregado ya por algún tiempo en un lugar específico, con un grupo específico de hermanos, que era la iglesia que estaba en Antioquía. El Nuevo Testamento, hermanos, usa la figura de un cuerpo para representar a la iglesia y de esta manera dar también a entender que hay una estrecha interrelación, una relación entre los miembros de ese grupo. Por eso es que el apóstol Pablo también en su carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también Cristo. O sea, él estaba diciendo que la iglesia era un cuerpo, o los miembros o el cuerpo de Cristo está formado por estas personas que habían creído en él. Y entonces, estos vivían de manera interrelacionada, entrelazados los unos con los otros. Se dice también que es una comunidad para hablar de una interdependencia y una reciprocidad entre los miembros. Entonces, estamos pensando en este sentido en aquellas personas que han llegado a ser una comunidad que se llama iglesia y que están estrechamente relacionadas. Ahora la Biblia enseña que es en el seno, hermanos, precisamente de esto que conocemos como iglesia, que la Biblia nos presenta como iglesia, es en el seno de esta comunidad, en el seno de esta familia, en el seno de esta iglesia, donde se desarrolla el ministerio cristiano. Es ahí donde se reflexiona, es ahí donde se aprende, es ahí donde nos edificamos, es ahí también donde nos amonestamos los unos a los otros, donde llevamos a cabo los planes o planeamos las actividades del ministerio, coordinamos las actividades del ministerio y actuamos en función de esos planes que nosotros hemos propuesto. Esto nos deja ver entonces que cuando se habla de las acciones de la iglesia que estaba en Antioquía, se está hablando de una serie de acciones, de planes que Dios había puesto en el corazón de esa comunidad que se llamaba iglesia. Por eso es que decimos, ¿dónde se desarrolla la iglesia? ¿Dónde se desarrolla el ministerio? El ministerio se desarrolla en el seno de la iglesia. La iglesia no puede ser ajena a los planes para el ministerio. Más bien es en ese ambiente de la iglesia donde se desarrollan los planes y se lleva a cabo el ministerio. Afirmar esto quizá no parezca tener mucho sentido para algunos, pero la verdad es que no siempre se ha logrado este propósito de que sea en la iglesia donde se lleven a cabo los planes del ministerio o se desarrolle ya el ministerio en sí. Por ejemplo, hermanos, las organizaciones paraeclesiásticas surgen debido a que las iglesias locales no han podido cumplir a cabalidad su propósito.
Y no es que las organizaciones paraeclesiásticas sean un mal, ¿no? No estoy diciendo que estas organizaciones paraeclesiásticas vengan a ser un estorbo y vengan a ser una amenaza o sea un mal. Al contrario, gracias a Dios por las organizaciones paraeclesiásticas, porque estas organizaciones vienen a hacer gran parte del trabajo que las iglesias locales no pueden hacer. Pero lo que sí podemos decir es que si han nacido organizaciones paraeclesiásticas, lo que revela esto es que la iglesia o las iglesias no están teniendo toda la eficacia y la eficiencia que debieran tener para el desarrollo del ministerio. Por otro lado, entonces, debemos saber que decir que la iglesia es la que debe desarrollar el ministerio también implica que la obra no debe ser propiedad de alguien en particular. Nadie puede decir, este es mi ministerio y aquí nadie se meta, porque el ministerio es de toda la iglesia. Esto quiere decir entonces que es necesario que la iglesia toda se involucre en el ministerio o las diferentes formas de hacer ministerio en ese lugar donde nosotros nos encontramos. Gracias a Dios, hermanos, por la Reforma Protestante, porque hizo muy bien en recordarnos que el ministerio es de todos los creyentes y todos esos creyentes se encuentran en diferentes grupos que llamamos iglesias. Entonces, todos los que están presentes en una iglesia, los miembros, los congregantes de una iglesia, deben participar para llevar a cabo el ministerio de esa iglesia. Así, entonces, el ministerio de todos los creyentes no solamente debe ser un credo, no debe ser una declaración escrita o verbal, sino que debe formar parte de nuestro actuar cotidiano como hijos de Dios, como familia de Dios, como pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice lo siguiente: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vivamos entonces, hermanos, como iglesia y en ella hagamos el ministerio. ¿Cómo se realiza el ministerio cristiano? El ministerio cristiano, entonces, si tomamos en cuenta nuestra primera respuesta, es que el ministerio cristiano se realiza en la iglesia local. El segundo principio, el segundo punto que está presente aquí, hermanos, es que el ministerio cristiano también se realiza con los que están sirviendo. El ministerio cristiano se realiza con los que sirven, con los que están sirviendo. Mire lo que dice aquí Lucas, ahora en el mismo versículo 1 y parte del versículo 2 dicen así: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, y luego el escritor Lucas sigue diciendo más cosas. Pero es interesante que él se encarga de ponerle nombre a esos hombres que estaban ahí participando, planeando, reflexionando, enseñando y haciendo todo lo que podían para contribuir al crecimiento de la iglesia en ese lugar. Sobresalen estos que eran profetas y maestros y que a través de ellos entonces se desarrollaba el liderazgo de la iglesia. Pero con ellos, hermanos, estaba también la iglesia. No eran solamente ellos, y ellos no eran toda la iglesia. Ellos estaban liderando ciertamente, pero junto con ellos estaba la iglesia. Así que de aquí aprendemos que los que sirven son los que oran. Los que sirven son los que ayunan. Los que sirven son los que ofrendan. Los que sirven son los que van. Estos son los que realizan el ministerio. Esto es importante también señalarlo porque a veces se quiere realizar la obra no con los que trabajan, sino a veces queremos hacer la obra con los que no trabajan, con los que no están comprometidos con esto. Y la manera de quererlos a veces enrolar es obligándoles o dándoles un encargo para que lleguen o para que participen.
¿Qué resultados tenemos de estos? Bueno, generalmente los resultados de alguna manera van a tener un matiz negativo. Quienes participan así por la fuerza podrían verse coaccionados, sentirse forzados a participar, pues, y hacerlo de mala gana en muchas ocasiones. Por eso sí, yo creo que podríamos tener a lo mejor cristianos amargados porque se ven forzados a participar en algo que no quisieran participar. Podrían también pensar estos que participan así, que con ello están ganando la salvación. Podrían tener una mala teología. Podría ser también que con su participación algunos pudieran pensar que su mal testimonio puede compensarse con esta participación que están teniendo en la iglesia. Y en el mejor de los casos, pudieran cumplir bien su trabajo, llegar a tiempo, hacerlo con eficiencia, pero tan pronto termina su responsabilidad, se desaparecen y no vuelven a llegar a la iglesia sino hasta después de 3, 4, 5 meses o quizá pasados años. Dios quiera, hermanos, que crezca más y más el número de los que desean participar genuinamente en el ministerio de la iglesia, que lo hagan de manera desinteresada, porque, ¿sabe usted? Hacen falta maestros, hacen falta evangelistas, hacen falta predicadores, hacen falta misioneros, hacen falta gente que aconseje, hacen falta estrategas. Es decir, hacen falta hermanos que desarrollen el ministerio o lo impulsen o enseñen o participen con una carga muy significativa en la vida de la iglesia para que pueda desarrollar su ministerio. Seamos entonces los que participan de corazón sirviendo al Señor, porque esto es lo que precisamente hará que la obra del Señor se desarrolle con vigor en medio de la iglesia. Esto es hacer ministerio. Hemos dicho entonces cómo se desarrolla o cómo debe desarrollarse o cómo realizar el ministerio cristiano. Bueno, el ministerio cristiano debe de realizarse a través de la iglesia o se realiza en la iglesia. El ministerio cristiano también se realiza con los que están sirviendo, pero el ministerio cristiano también, hermanos, se realiza en intimidad con Dios. Dice Lucas en esta porción: mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. Ellos no solamente eran hombres que desarrollaban actividades, no solamente eran hombres serviciales o eran amables o tenían visión, eran hombres de Dios porque estaban por completo entregados a la obra y lo hacían así, escudriñando seguramente las Escrituras, pero además oraban con intensidad y además ayunaban para estar en un contacto estrecho e íntimo con Dios. Los líderes aquí mencionados tenían una relación muy estrecha con el Señor. La oración y el ayuno eran disciplinas que ellos practicaban frecuentemente. Esto les hizo ser sumamente sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Y entonces vale la pena que nosotros notemos, hermanos, que solamente que cuando nosotros nos proponemos estudiar la palabra de Dios, cuando nos proponemos orar con intensidad, cuando nos proponemos abrir nuestro corazón y posiblemente por esta disposición nuestra a veces no tengamos ni tiempo de comer. No quiero decir que usted se descuide, pero en algunos momentos podrá ser así, que no tenga ni tiempo para comer, porque usted tiene que platicar con Dios, porque usted quiere aprender más de Dios. Esto va a provocar un mayor crecimiento en su vida y consecuentemente su vida también va a impactar a la vida de la iglesia toda. La oración y el ayuno eran las disciplinas que estos hombres y estas mujeres practicaban ahí en la iglesia de Antioquía. Esto les hizo ser, decíamos, sumamente sensibles. Y también a usted, y también a mí, nos harán más sensibles si nosotros practicamos esto. En las iglesias
Hay gente, hermanos, con un carisma especial, un carisma singular, con un especial dinamismo. Van para acá, van para allá, levantan cosas, se les ocurren ideas, impulsan el trabajo. Es decir, es gente que no se está quieta y tiene un corazón servicial. Pudieran tener mucho dinamismo. Hay gente con abundante experiencia, con muchas intenciones, muy buenas, por cierto, que pueden tomar la delantera para realizar la obra. Las existen en las iglesias. Pero déjeme decirle una cosa. Ninguna de estas características, ni todas las características juntas, pueden sustituir la dirección genuina que el Espíritu Santo haga a la vida personal de cada uno de nosotros y a la vida de la iglesia. En el segundo viaje misionero, quienes hemos leído el libro de Hechos, allá por el capítulo 26, versículos 6 y 7, en 2 ocasiones, en esos 2 versículos, Lucas, el escritor del libro de Hechos, dice que Pablo y Bernabé, no era Bernabé, Pablo y Silas más bien, y Timoteo, intentaron predicar en una región ahí, pero el Espíritu Santo se los prohibió. Intentaron hacer otro trabajo evangelístico y el Espíritu Santo les volvió a decir, aquí no. Esto, hermanos, aunque ellos tenían muy buenas intenciones y su corazón estaba dispuesto delante de Dios. Ellos habían abierto su corazón para que Dios lo tocara, para que Dios lo bendijera, para que Dios lo llenara de bendición y de sabiduría. Las iglesias locales, ¿sabe qué necesitan, hermanos? ¿Qué necesitamos nosotros? Las iglesias locales necesitan escuchar la voz de Dios para que puedan, con esa sabiduría que solamente Dios da, realizar la obra de Dios. Pero para que esto sea posible, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, necesitamos vivir en intimidad con Él. Y esa intimidad solo es posible si nosotros escudriñamos día con día su palabra. Esa intimidad con Dios solo es posible si usted y yo doblamos nuestras rodillas y platicamos con Dios y abrimos nuestro corazón y preguntamos, inquirimos, buscamos, investigamos para ser nutridos. Podemos tener, hermanos, mayor intimidad con Dios si a veces pudiéramos incluso renunciar a algunas cosas que son de nuestro interés personal. Incluso pudiéramos renunciar a algunas cosas que son cuestiones genuinas que nosotros necesitamos, pero que las pudiéramos dejar momentáneamente a un lado. Me estoy refiriendo concretamente a la necesidad de comer. Quizá pudiéramos dejar en alguna ocasión nuestra comida con tal de estar delante del Señor. Eso es ayunar. Y cuando nosotros mostramos que tenemos mayor interés en Dios, Dios empieza a hablar de una manera especial a nuestra vida. Nos sorprenderá que por encima de nuestra experiencia, que por encima de nuestra sabiduría, que por encima de nuestro entrenamiento, de nuestra preparación teológica tal vez, por encima de esto estará hablando el Señor para darnos dirección y para enseñarnos lo que nosotros necesitamos saber. Para realizar la obra de Dios, entonces es muy importante, hermanos, vivir en comunión íntima con Él. La lectura de la palabra, la oración y el ayuno, según aparece en este texto para con los hermanos que estaban en Antioquía, estos 3 elementos hicieron un efecto significativo en la vida de ellos. Y estoy seguro que lo haría también con nosotros. En estos recursos es donde como iglesia encontramos luz. Esa luz que Dios da para que cumplamos su voluntad haciendo su obra. De hecho, yo le invitaría
para que lea más la Biblia y lo haga con suma atención, con especial cuidado. Ore más y ore con fervor y ore con mayor entendimiento. Y también, si no tiene problemas de salud, le invitaría incluso a incursionar en la experiencia de practicar el ayuno. Creo que vale la pena. En muchas ocasiones, nosotros como iglesia necesitamos ayunar. Estos recursos nos permitirán, hermanos, estar o vivir de manera más consciente a la luz de la dirección, del cuidado y de la guía de Dios. Esto hará que escuchemos mejor la voz de Dios. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de vivir en intimidad con Dios o de realizar el ministerio en intimidad con Dios. ¿Cómo se realiza entonces el ministerio cristiano? Se realiza, hermanos, en intimidad con Dios. Pero también el ministerio cristiano se realiza con obediencia a Dios. Mire cómo actuó la iglesia que estaba en Antioquía. Les impusieron las manos y los despidieron. Cuando el Espíritu Santo habló a la iglesia, ellos inmediatamente tomaron a Pablo y a Bernabé para orar por ellos, les impusieron la mano, es decir, se identificaron con el ministerio que ellos iban a realizar y entonces los despidieron. Quizás sea posible escuchar la voz de Dios y a pesar de ello no querer realizar la comisión que Él nos da. Yo sé de hermanos que han pasado tiempo escuchando la voz de Dios y que el Señor los está llamando para algo y ellos no han hecho caso. Creo que también puede que haya iglesias a las que Dios les está hablando para algo y la iglesia no ha hecho caso. El caso de Jonás es un ejemplo clásico. Él escuchó a Dios y conoció de su voluntad, pero él decidió ir por otro camino. Jeremías en algún tiempo incluso quiero pensar que incluso él llorando delante del Señor dijo en algún momento: yo ya no quiero predicar tu palabra. Porque cada vez que predico tu palabra, esto se convierte para mí en una situación de sufrimiento. Pero el resistirme a predicar tu palabra también, eso se convierte en mi interior como un fuego que calcina mis huesos. Entonces decidí mejor continuar con la predicación. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Ahí hay unas palabras muy interesantes que usted puede revisar acerca de este sufrimiento de Jeremías cuando se quiso resistir a predicar la palabra de Dios. Una iglesia obediente es la que escucha la voz de Dios y se dispone a realizar su voluntad. Hermanos, la iglesia de Antioquía, aunque iba a dejar de tener la ayuda de estos dos valiosos hombres solo para ella, se decidió obedecer a Dios, enviándolos a la obra que Dios les había asignado. Imagínese usted con la gente que usted más conoce, con la gente que usted aprecia mucho entre los predicadores y evangelistas y misioneros, y diga que todas esas personas tan hermosas, tan bonitas, tan prominentes, tan capaces, tan visionarias, que estuvieran en nuestra iglesia, pero de pronto el Señor dijera: ¿saben qué? Apártenme a estos hombres tan importantes porque los quiero mandar a una misión. Posiblemente más de uno se rebelaría y podría decir: miren nada más, que a nuestros mejores hombres nos los están quitando para ir a otro lado. Nosotros necesitamos ser edificados. Pero ¿sabe qué hizo la iglesia de Antioquía? Miren nada más a quién estaba enviando: a Pablo, este hombre que escribió al menos 13 epístolas en el Nuevo Testamento, este hombre que desarrolló una gran obra misionera por el efecto de sus 3 viajes misioneros, este hombre que entrenó a otros hombres como misioneros y como pastores. Este gran hombre estaba con ellos
Y sin embargo, lo despidieron para que fuera la misión que Dios le había encargado. Y junto con él iba Bernabé, un hombre no de talla menor, un gran hombre que había servido incluso para ayudar a Pablo a empezar su ministerio de una forma más fuerte todavía. Eso es lo que quiere decir cuando leemos aquí en el libro de Hechos que les impusieron las manos y los despidieron. Quiere decir que la iglesia obedeció fielmente a Dios y le dijo, aquí están estos hombres que tú has preparado, Señor. Mándalos entonces y nosotros estamos con ellos. Pero en el nivel particular o personal, también es preciso pensar que si hemos de ser discípulos, debemos obedecer las indicaciones de Dios. Y de manera muy especial, hermanos, el llamado que Él nos hace es importante obedecerlo. Así que este es el momento, podríamos decir, de los adolescentes. Este es el momento de los jóvenes. Este es el momento de los jubilados. Este es el momento de los adultos mayores. Este es el momento de quienes han ansiado enseñar, predicar, llevar el evangelio del Señor, entrenar a otros. Los que han querido ser maestros y consejeros, este es su tiempo. Porque sabe una cosa, durante más de un año de pandemia, muchos evangelistas fallecieron, muchos misioneros fallecieron, muchos pastores fallecieron. Y saben, muchos de ellos estaban haciendo una obra preciosa y, diríamos, contundente en el ambiente donde ellos se encontraban. Y esos vacíos deben ser llenados. Así que si Dios está hablando a su corazón, no se resista. Vaya a la obra que Dios le está indicando, porque hay mucho campo que debe ser cubierto con la obra nuestra. Dios quiere que sigamos obedeciendo a su voz. Vuelvo a preguntar, ¿cómo entonces se realiza el ministerio cristiano? Hermanos, el ministerio cristiano se realiza en primer lugar en la iglesia. El ministerio cristiano se realiza con los que están sirviendo. El ministerio cristiano se realiza en estrecha intimidad con Dios. Y el ministerio cristiano se realiza con obediencia. Esto es lo que Dios quiere. Si hemos de hacerlo de esta manera, tenga la seguridad de que ese ministerio cristiano puede tener un efecto poderosísimo en las manos de Dios. Que el Señor nos ayude para que hagamos su obra de esta manera. Que usted y yo nos sintamos total y plenamente identificados con el ministerio que la iglesia desarrolla. ¿Quisiera usted hacerlo así? Déjeme orar por usted. Padre, te agradecemos la bendición que nos das de escuchar tu palabra. Señor, nosotros sencillamente no podemos hacer nada a menos que tú nos impulses, nos des la sabiduría, nos traces el camino y nos enseñes. Y además bendigas la obra de nuestras manos. Entendemos por este pasaje que el ministerio tuyo se hace, Señor, en la iglesia. El ministerio tuyo se hace con los hombres y las mujeres que están trabajando. El ministerio tuyo se hace, sin embargo, con una intimidad, Señor, contigo, porque de otra manera no se podrá hacer. Pero el ministerio tuyo también se hace, Señor, en obediencia. Y queremos suplicarte que tú pongas esta obediencia en nuestros corazones y bendigas la obra de nuestras manos al hacer tu voluntad. Tómanos, por favor, y si a alguno de manera especial tú le estás llamando para que siga tus pasos, para que haga tu obra como tú quieres que la haga, Señor, por favor, no lo dejes. Síguelo tomando en tus manos y bendícelo y llévalo, por favor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga con toda riqueza. Hermanos,
Recordemos las actividades regulares de nuestra iglesia. El miércoles tenemos el estudio bíblico con nuestro pastor a las 8:30 a través de Zoom y por Facebook Live. Posteriormente, el viernes tenemos nuestro culto de oración a las 9 de la noche por Zoom. Asimismo, el sábado a las 5 de la tarde se reúne el Ministerio Juvenil y a las 6 de la tarde está la Escuela Bíblica para los Niños. Y el domingo tenemos nuestra escuela dominical a las 10:30 y posteriormente a las 11:30 el culto dominical. Y como actividades extraordinarias, les recordamos que el siguiente domingo habrá Cena del Señor. Preparemos los elementos así como nuestros corazones. Hermanos, es tiempo de la oración final a cargo de nuestro pastor, el hermano Misael Pascual. Que Dios los bendiga, les enviamos un abrazo. Hemos disfrutado de este tiempo tan grato, tan precioso, de alabar el nombre de nuestro Dios, de exaltarle porque Él es bueno. Recibimos de Él tantas y tantas bendiciones. Su palabra también nos instruye en todo tiempo y eso es algo que no podemos comparar con ninguna otra cosa, sino solo con las bendiciones que Dios nos da. También la comunión fraternal que Él desea que tengamos, hermanos, es algo que podemos disfrutar siempre. Le invito a orar para que nuevamente con gozo en nuestras familias y cuando vayamos al trabajo, que ahí reflejemos la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos porque has estado con nosotros. Nuevamente nos has reunido para exaltar tu nombre, para aprender de tu palabra y para seguir fomentando el amor fraternal que has puesto en nuestros corazones. Llévanos, Señor, a donde quiera que vayamos durante estos días y permítenos seguir disfrutando de ser los comunicadores de tu evangelio, los comunicadores de tu gracia, Señor, y que en nuestra familia haya gozo de pertenecer a tu gran pueblo, Señor. A ti la gloria y la honra. Y recordamos tus palabras, Señor, las palabras del escritor de la carta a los Hebreos, cuando dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.